Bueno, pues vamos a comenzar esta conferencia del quinto ciclo de novedades arqueológicas en España. Primero que todo, quizá no viene a cuento, pero como muchos de ustedes son habituales del museo, quería compartir con ustedes la luctuosa noticia del fallecimiento de nuestro compañero Luis Balmaseda. Quizá muchos de ustedes no le hayan llegado a conocer, pero conocen sus actos porque montó buena parte de las salas de medieval de este museo, aparte de trabajar durante muchos años en colecciones como el Tesoro de Guarrazar. Pero ante todo es triste porque era un buen amigo y una bellísima persona. Pero lo que nos ha reunido aquí no es un acto luctuoso, sino la celebración del conocimiento. La Edad del Bronce viene de visita pocas veces a nuestro ciclo. Los neandertales y otras disciplinas están mucho más en boga y de moda, pero es una de las épocas importantes de la prehistoria en la que se empiezan a gestar las características de lo que serán las sociedades posteriores y que llegan hasta la actualidad. En particular, hoy les vamos a hablar del yacimiento del Cabezo Redondo, yacimiento con una larguísima tradición investigadora que inicia en 1949 José María Soler, uno de los grandes pioneros ya de la segunda mitad del siglo XX. Un yacimiento en el que no apareció, pero que está vinculado a un gran hallazgo como es el del Tesoro de Villena, vinculado territorialmente, y que tiene una larga secuencia de ocupación que ocupa buena parte del segundo milenio antes de Cristo, en el que, además del bronce antiguo, tenemos también una fase muy importante y quizá elusiva, al menos en nuestro conocimiento, que es la fase, llamemos, posargárica, ese bronce tardío que se cita muchas veces y que es muy difícil de secuenciar una vez colapsadas y desaparecidas las grandes sociedades argáricas del bronce valenciano y manchego de la plena Edad del Bronce. Para ello tenemos hoy aquí a sus dos excavadores en las últimas fases de la investigación, el profesor Mauro Hernández Pérez, catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Alicante y antes profesor en la Universidad de La Laguna, con un amplísimo currículum investigador repartido tanto en el poblamiento prehispánico de las Islas Canarias, el arte rupestre del Sáhara Occidental, la prehistoria reciente del Levante, sudeste e interior peninsular y el arte rupestre del arco mediterráneo, donde ha trabajado, ha propuesto nuevas secuencias, ha incluso identificado un nuevo horizonte artístico como el del arte macroesquemático y que ha dirigido intensas excavaciones arqueológicas en todas estas regiones, en particular en las Islas Canarias, en varias de las Islas Canarias y en el Levante peninsular. Autor naturalmente de numerosísimas publicaciones, comisario de diversas exposiciones y miembro de organizaciones científicas, consejos de redacción, asesores y patronatos de museos y, entre otras, durante años, patrono de este museo. El profesor Gabriel García Tiénzar es titular del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante. No podéis haber metido más cosas. Doctorado en Historia con premio extraordinario de doctorado y cuya formación, aparte de la Universidad de Alicante, se ha desarrollado también con estancias en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y el Museo Nacional Prehistórico Etnográfico Luigi Pigorini de Roma. Él es especialista en prehistoria reciente y en particular sobre dinámicas territoriales y cambios en el patrón de asentamiento y en las comunidades, en particular sobre las primeras comunidades agrícolas y ganaderas en el Levante peninsular. Ha liderado proyectos de investigación arqueológica, entre los que destacan trabajos de investigación en poblados como el Cabezo Redondo, del que hoy nos van a hablar,
y el Peñón de la Zorra, ambos en Villena, o Vilches en Ellín, y investigador principal de diversos proyectos y con numerosas publicaciones. Bueno, pues en realidad yo he cumplido mi misión. Sí. Ahora les toca a ellos. Muchas gracias. Gracias. Siempre es agradable volver a esta casa y sobre todo para hablar de un yacimiento que creo, y no es porque uno le tenga cariño ni uno porque haya trabajado en él, que es, como vamos a ver hoy, uno de los yacimientos más importantes para la Edad del Bronce de la fachada mediterránea peninsular. Es un yacimiento bien conocido, pero que en los últimos años los estudios nos han permitido aproximarnos de una manera que podríamos decir casi espectacular, con resultados que están referenciados en las últimas publicaciones y en los últimos trabajos. Es un yacimiento situado en la fachada oriental de la península ibérica, que está localizado en un punto a caballo entre el levante y el sudeste peninsular, que refleja de alguna manera contactos en uno y en otros sentidos. Esta situación le va a permitir que esté abierto hacia el interior de la península, hacia la meseta, pero también está abierto al sudeste peninsular y también al Mediterráneo. Y todo eso se va a ver a través de los materiales que se han podido recoger. Está ubicado en el centro de una cubeta endorreica, una cubeta rodeada de cadenas montañosas y que de alguna manera explica su ubicación y el propio desarrollo. Es una cubeta donde las tierras son extraordinariamente fértiles, donde hay, o había mejor, abundante agua. Hoy ya en ese proceso de extracción que cada vez bajan las capas freáticas metros y metros en el subsuelo, pues cada vez hay menos agua. Es un lugar con abundante sal natural y todo ello explica la riqueza de este lugar. Pero sobre todo explica la riqueza de este lugar, su ubicación. Está en el centro de unas rutas durante mucho tiempo frecuentadas, que va desde el interior peninsular hasta la costa y desde el interior de Valencia hasta el sudeste peninsular. Es decir, es un cruce de caminos. Y ahí es donde se ubica el Cabezo Redondo y es el que explica de alguna manera la riqueza de este yacimiento. Por lo tanto, no está al margen de un yacimiento perdido, como otros muchos en la Edad del Bronce que podíamos hablar, sino que se trata de un yacimiento en un cerro, en las laderas de un cerro aislado, un yacimiento que está próximo a otros lugares donde abunda el agua, como les acabo de decir. Hoy ya no hay, pero en esta zona donde hoy todavía se ve pastando los animales, un rebaño de ovejas, porque por aquí pasaba el camino, y es importante tenerlo en cuenta, el camino que comunicaba las Cañadas Reales, que comunicaba la serranía de Cuenca con el sudeste peninsular. Yo, ya que soy muy viejo ya, pues vi los últimos rebaños, ya no vienen, ahora vienen en camiones cuando vienen o en trenes, ya no se hacen los caminos naturales y por lo tanto todavía, como aquí pueden ver, justamente en el borde del yacimiento, rebaños de ovejas que explican de alguna manera la ubicación, como veremos en otro lugar. Es un yacimiento que las excavaciones han puesto al descubierto una arquitectura de piedra y de barro espectacular en prácticamente todo el cerro. Es un yacimiento de una gran superficie, es un yacimiento que hemos excavado en la parte superior
y en la parte baja de la ladera, un yacimiento que está prácticamente ocupado, suponemos porque hay todavía un amplio sector en la que no se ha excavado, pero que suponemos que está excavado en toda su superficie. Para saber la superficie de este poblado, en una de las primeras campañas que realizamos en los años 90, hicimos un corte que se prolonga desde arriba hasta abajo y demostraba que se ocupaba en la parte superior y también en la parte baja, como pueden ver aquí, donde prácticamente ya no quedaba nada. Da la sensación que frente a otros poblados contemporáneos que estaban rodeados y en teoría protegidos por una muralla, en este caso no existía, y el poblado se acababa a unos 10-15 metros sobre la cota del terreno. Es un poblado en que tenemos muchos años, como contaba Eduardo, muchos años de investigación, quizás ya demasiados, pero esperemos que podamos seguir con los permisos para poder continuar y poder resolver los problemas. Llevamos más de 100 años de investigación, que remonta a una noticia de Juan Vilanova y Piera, que en una noticia de la prensa dicen que viene a Alicante. Él estaba realizando la carta geológica o un estudio geológico de la provincia de Alicante, un manuscrito que no hemos encontrado y lo hemos buscado en varios sitios para ver la información que tiene, porque visita muchos yacimientos y arqueológicamente, aunque básicamente se basaría en un estudio arqueológico, tendría información sobre este yacimiento. Él nos dice que va a visitar un yacimiento, el Cabezo Redondo, cerca de Villena, que es un yacimiento que es yeso, y sobre el yeso hay 2 metros de tierra con huesos humanos, materiales y cerámicas. La tradición del yeso en Villena llega hasta prácticamente la actualidad. Todos los yacimientos, todos los cerros que hay en la cubeta de Villena tienen extracciones de yeso. Están mordidos por las canteras, incluido el propio Cabezo Redondo. Y todavía se conservan algunos de los molinos, los hornos de esa actividad de yeso que estamos intentando rescatar como un elemento más del patrimonio de Villena. Nosotros no sabíamos cómo era posible que Vilanova supiera que habían 2 metros de rellena para llegar a la roca. Tuvimos la suerte que en una de las campañas excavamos 2 agujeros excavados en la roca, que llegaba a 2 metros, justamente a 2 metros de la roca, y en el fondo nos encontramos 2 perras chicas, 2 monedas que estuvieron vigentes en la época de Vilanova. Es decir, que ya sabemos que realmente en ese momento se hizo esa actuación y tenemos la prueba efectiva de que Vilanova pudo saber hasta dónde llegó. Es una anécdota desde el punto de vista arqueológico, pero para nosotros ha sido como uno de los elementos más importantes para la arqueología, porque evidentemente lo que nos interesa eran las excavaciones arqueológicas en el Cabezo Redondo, donde en los años 40, a finales de los 40, se realizan las primeras investigaciones que vienen motivadas por las canteras. Las canteras de yeso van mordiendo prácticamente todas las laderas, por todo el contorno de las laderas, y en esos movimientos de tierra, como había que levantar la tierra vegetal, pues aparecían materiales arqueológicos, y un aficionado sin estudios universitarios, como era don José María Soler, empezó a recoger materiales. Y de hecho, lo que hizo a finales del 49-50 fue recoger todas esas informaciones, todos esos materiales, y lo fue reuniendo en su casa, creando una pequeña colección y sobre todo dando información en las revistas locales, en la prensa local, en las revistas de esas excavaciones. Y en las excavaciones Soler descubrió que no estaba un yacimiento extraño, un yacimiento donde habían casas de muros sólidos, donde habían enterramientos humanos
debajo de las casas, pero también en cuevas, y que había también un conjunto extraordinario de materiales que todas las personas que visitaban en los años 50 Villena lo llegaban a admirar. Es el caso de Martínez Santolaya, es el caso de Almagro, es el caso de Terradel. Todos veían la importancia del Cabezo Redondo y fueron los que apoyaron a don José María Soler para que realizara ya de una manera efectiva excavaciones. ¿Qué es lo que hizo Soler? Soler, insisto, que es un autodidacta, pero Soler, los diarios de excavaciones de Soler son extraordinarios para la época, son de los años 49 y 50. Levanta plantas y secciones de todas las casas. Excavan con detalles poco ideal las propias estratigrafías. Criba todos los sedimentos y además, gracias a su trabajo, se pone en contacto, o al revés, el Instituto Arqueológico Alemán se pone en contacto con Soler y empiezan a hacer dos actividades que no se habían hecho en ningún otro sitio. Por un lado, la datación de elementos materiales, elementos vegetales, troncos de madera, que permitían las primeras dataciones absolutas en la península ibérica, una de las primeras dataciones absolutas, impulsado sobre todo por la labor que realizó Schubert de su trabajo. Además, encontró una extraordinaria abundancia de fauna, más de 50.000 huesos, que lo enviaron a Alemania a través del instituto y se realizó el primer estudio arqueozoológico de la península ibérica y que se publicó en una monografía alemana. Había encontrado también, como veremos luego, una colección extraordinaria en el Cabezo y en sus alrededores de oro, y se realiza el primer estudio de alguna manera de oro. Y Soler identificó de alguna manera con una serie de materiales lo que luego se va a llamar, y él fue, y esto sí quiero reivindicarlo porque la gente a veces se olvida, es la primera investigador español que emplea la palabra bronce tardío y por lo tanto lo identifica como tal. Es el verdadero padre de esa propia palabra, aunque luego otros investigadores, siguiendo su estela y reconociendo el trabajo de Soler, como Osvaldo Arteaga o Milagro Gil Mascarell, pues realmente realizan una primera aproximación a ese bronce tardío que luego sería definido por Fernando Molina. De tal manera que los trabajos de Soler para mí me parecen extraordinarios y de hecho así lo consideramos cuando la propia Universidad de Alicante lo propuso como doctor honoris causa y tuvo ese reconocimiento. Soler realizó las planimetrías son exactas, nosotros las estamos ahora revisando y hemos podido reconstruir el poblado gracias a los trabajos de Soler. Soler encontró en una ladera a la contraria donde nosotros excavamos un tesorillo, un conjunto de oro, de piezas de oro, no les voy a contar porque eso es muy bien conocido, que ha generado una enorme literatura, si se trata de una ocultación, que si trata de un depósito de orfebre, pero lo importante es que este conjunto de objetos de oro, de adornos de oro, se encuentra en un punto de la ladera donde nosotros no sabemos las circunstancias porque Soler lo recogió porque se cayó del borde de la cantera, se recogió en el borde de la cantera y ahí encontró esa serie de objetos que generaron en un primer momento una enorme literatura, pero que nosotros ahora lo podemos datar porque hemos encontrado en las excavaciones del propio yacimiento objetos similares que nos han permitido datar con precisión todo el tesorillo. Esto ocurrió en la primavera del año 63. Y unos meses después apareció en la Rambla del Panadero. El 1 de diciembre es la fecha que se pone como tope, pero apareció, de hecho, unos días anteriores,
el mayor conjunto de orfebrería prehistórica de oro, de objetos de oro, de toda la prehistoria peninsular y uno de los conjuntos más importantes de todo el Mediterráneo, salvo algunos elementos del Mediterráneo central. Una cantidad de casi 10 kilos de oro, transformados en cuerpos, brazaletes, pulseras, una serie de pequeños apliques de elementos aislados, pequeños, que hay unas propuestas que si son un cetro, a mí me gusta que sea cetro, a otros les gusta que sea una empuñadura, pero evidentemente si es un cetro, evidentemente indica claramente la existencia, como se pensaba, de un reyesuelo, de un elemento, de unas élites que heredan un estatus, y está claro que heredan las estatus porque también entierran a los niños, pero eso ya es otro cantar. Objetos de plata, objetos de hierro, y en el hierro pues viene el problema. Si es el hierro, pues fijaba la cronología en torno como mucho al tránsito del segundo al primer milenio antes de Cristo, pero si es un hierro meteorítico, como parece que lo es en los análisis de Rovira, pues sería unos siglos anteriores y evidentemente encaja muy bien con lo que proponemos ahora para el tesoro y para el propio yacimiento. Nosotros hemos excavado, a lo largo del tiempo hemos hecho una serie de actividades que creemos que son importantes. Empezó con la excavación. Lo primero que se hizo fue intentar que fuera público. Hubo que expropiarlo, o mejor dicho, comprarlo, porque por lo que costó era mejor comprarlo que expropiarlo, porque no se expropió, se compró. Vamos a hablarlo con claridad. Luego había que declararlo BIC. Los errores de nuestra administración. Se declara BIC la ciudad de Villena y también al mismo tiempo el Cabezo Redondo en el mismo expediente, con lo cual para poderlo separar nos ha costado Dios y ayuda. Luego, una vez vallado, había que vallarlo, que se consiguió un vallado que está como está, y antes de empezar a excavar nosotros, don José María quería que volviéramos a excavar y yo le decía, no se excavará hasta que usted publique la memoria. Y eso nos llevó a que se editara una monografía sobre el Cabezo Redondo que la tenía escrita desde los años 60 y nadie se le había ocurrido publicarla. La publicó y entonces a partir de ese momento pues empezamos a excavar intentando salvar el yacimiento. Realizamos una consolidación integral, se incorporaron en 2008 Gaby y Virginia a las excavaciones, conseguimos el 1% cultural para realizar una consolidación del yacimiento y se elaboró un proyecto de un museo, bueno, un centro de interpretación subterráneo que se ha quedado, no va a salir yo creo que nunca, y incorporamos en los últimos años, a partir de 2018, a la directora actual del Museo de Villena, Laura Hernández, porque consideramos que el museo tiene que vivir al amparo del yacimiento y el yacimiento al amparo del museo. Es una cosa insoluble, es prácticamente imposible. Y por lo tanto nosotros hemos planteado esa idea. ¿Qué es lo que hay en el Cabezo? Quizás la discusión que siempre ha venido, ¿de cuándo es el Cabezo? Claro, si era del tesoro del 1000 o 1300 tirando hacia atrás, pero evidentemente había que plantearse cuál es la cronología del Cabezo. Había que enmarcarlo en la Edad del Bronce del corredor de Villena, y nosotros tenemos en las fechas entre el 2200 y el 1600 a.C., en fechas calibradas, un conjunto de yacimientos en toda la cuenca de Villena, en los bordes de esa cubeta endorreica, con agua, sal, todo lo que hemos comentado, una serie de poblados que están subidos a los cerros.
La edad del bronce en las tierras valencianas y en el sudeste se identifica como los poblados que coronan las montañas. Evidentemente, todos los poblados están en altura, no hay ninguno, como ocurre en otros lugares del sudeste, en llano. No hemos encontrado ninguno, todos están en cerros, en los extremos de las sierras, o, como el caso del Cabezo, en el centro que rodea la cubeta, yacimientos que han sido estudiados desde la Universidad de Alicante por varios profesores, como Jover, López Padilla, y son 7 o 8 tesinas que han variado la catalogación de esos yacimientos, y de hecho incluso se han excavado varios yacimientos, como el de Terrinques, con resultados espectaculares en cuanto a los ajuares, sobre todo el material vegetal, y otros yacimientos como el Polo Bar, como los Pulcaticos, es decir, una cantidad de poblados de distintas alturas que permiten plantearnos un problema de una ocupación de un territorio que está alejado del Algar. Esto es una discusión que ahora aquí no podemos abordar, pero que sí es importante relacionarla de alguna manera con el Cabezo, que es lo que nos interesa aquí. Nosotros pensábamos que en el Cabezo tenía que haber bronce antiguo, como lo de estos poblados, pero no lo sabíamos dónde. Sabíamos que porque había algunos materiales semejantes, y entonces en una de las campañas realizadas en la cresta del yacimiento tuvimos la suerte, en lo que llamamos en el sector Cima, que se sitúa cronológicamente en el tránsito del tercer al segundo milenio, en lo que podríamos llamar el bronce antiguo de esta zona, unas estructuras bastante arrasadas por la pendiente, por la erosión, pero que hemos podido rescatar abundantes casas, viviendas y unos ajuares que son espectaculares. ¿Cuándo se ocupa este momento? Nosotros sabemos las fechas del final, o al menos de uno de los incendios que afectó un nivel de abandono, y allí nos encontramos estos extraordinarios ajuares que son de todo tipo, característicos del bronce antiguo de esa zona. Cerámicas, ollas de bordes prácticamente sin decorar, un fragmento de cerámica campaniforme, que por lo menos nos indica que estamos en el bronce antiguo, un registro abundante de utillaje lítico, dientes de hoz, haches, azuelas, molinos, una serie de objetos de hueso como punzones y, sobre todo, 2 elementos que nos van a servir de elementos identificadores de la edad del bronce de esta zona. Es las pesas de telar de estructura o de forma rectangular con 4 perforaciones. Esta es una cosa extraña porque tiene una ligera escotadura en el centro, y sobre todo la abundancia de objetos de marfil, es decir, de botones de perforación en V que evidentemente nos están dando un elemento, una fecha importante. ¿Qué es lo que nos indica este asentamiento? Pues que el Cabezo Redondo está ocupado cuando la mayoría de los otros yacimientos rodean esta cubeta y se extienden por todo el Vinalopó. Hay también una ligera, muy arrasada por la erosión, ocupación de lo que llamamos luego bronce tardío. Pero lo que nos interesa destacar es que aquí el bronce tardío es una ocupación, yo creo que marginal. El bronce tardío está en otro lugar del yacimiento. Ahora intentaremos unir, a mí ya no me llega la vida, pero a la gente que es joven seguramente podrán unir ambos sectores del poblado a ver si se unen o no se unen. Pero lo que es importante del Cabezo Redondo es el bronce tardío, que es lo que evidentemente da valor a ese yacimiento. Y como ya me está mirando mi compañero el reloj, pues entonces le digo que siga él y ya le miraré yo el reloj a él. O sea que
Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Bien, como bien decía Mauro, me toca a mí hablar de lo que ha dado sentido en la historiografía arqueológica a Cabezo Redondo, que es la identificación y definición de esa fase arqueológica conocida como bronce tardío, como bronce postargárico, como argarce, que es una fase un tanto convulsa, en tanto en cuanto se ha asociado históricamente a la desaparición de la archiconocida cultura del Argar, pero que tenía algunas características que todavía entroncaban con el Argar, pero que también empezaban a apuntar a lo que posteriormente sería el bronce final. Bien, para entender Cabezo Redondo, para entender el surgimiento de esta fase del bronce tardío de Cabezo Redondo, tenemos que abrir el prisma, tenemos que abrir el zoom y observar qué está sucediendo en el sureste peninsular, pero particularmente en la cubeta de Villena, en torno al siglo XVI, en torno al 1700 y el 1600 a.C. Y en este momento, las diferentes excavaciones realizadas, no solo en la cubeta de Villena, sino también en el resto de cubetas que conforman el valle del río Vinalopó, lo que se observa es que esos pequeños asentamientos campesinos de ese bronce antiguo que definía anteriormente Mauro, empiezan a abandonarse de forma paulatina. No parece haber niveles de incendio, no parecen haber evidencias arqueológicas que sustenten un abandono violento, sino que más bien, como les decía, parece que se trata de un abandono de carácter progresivo, y al mismo tiempo se ocupa prácticamente toda la ladera suroccidental de Cabezo Redondo, prácticamente en su total expansión. Es decir, que hay una cierta coincidencia cronológica entre el fenómeno de abandono de esos pequeños asentamientos del bronce antiguo y el surgimiento de un gran asentamiento, como es el de Cabezo Redondo, que sabemos que ocupa toda esta ladera e incluso hasta la cima, porque hay algunas estructuras propias del bronce tardío que están cortando los niveles arqueológicos del bronce antiguo. Bien, ¿cuáles son las causas que explican este cambio en las dinámicas territoriales, este cambio en las formas de ocupar el territorio? Pues nos van a permitir que dejemos abierta esta pregunta y que la vayamos respondiendo a lo largo de la narración que les hemos traído para explicarles lo que supone Cabezo Redondo para el segundo milenio antes de Cristo. Bien, lo que hoy conocemos de Cabezo Redondo es una superficie aproximada de unos 1.700 metros cuadrados excavados, de un total de 10.000 metros estimados, es decir, que estamos alrededor del 17-20%. También hay que decir que muchas de las estructuras que excavó José María Soler han desaparecido. Una vez que a Soler lo echan literalmente del yacimiento, los propietarios de la cantera lo echan literalmente del yacimiento, la cantera siguió avanzando y destruyó parte de las estructuras que él había documentado, por suerte muy bien documentadas, y eso en cierta medida nos permite reconstruir lo que estaba sucediendo en esas estancias. A nivel de poblado, podemos aventurarnos a decir que Cabezo Redondo es un poblado con unas características protourbanas. Es un poblado que está articulado en torno a un sistema de calles que comunican los diferentes espacios que conforman el asentamiento. Calles que dan acceso a viviendas de planta rectangular, de planta cuadrangular, de planta trapezoidal, de diferentes tamaños, de diferentes morfologías. Luego hablaremos con un poco más de detalle sobre estas, pero que de lo que nos está hablando en realidad es de la existencia de una concepción de cómo debe ser el asentamiento prácticamente desde el minuto cero. Las diferentes secuencias de dataciones internas que tenemos a lo largo de cada una de estas estancias, lo que nos están indicando es que prácticamente en torno al 1700-1650 se construyen todas las viviendas que van a conformar el gran asentamiento de Cabezo Redondo. Muy probablemente la conformación de este gran asentamiento no deja de ser otra cosa que el resultado de la agregación de esa población que está abandonando esos pequeños asentamientos del bronce antiguo y que en un momento dado, por unas causas que en cierta medida son difíciles de adivinar, pasan a configurar un gran asentamiento humano, posiblemente el mayor asentamiento humano en la cubeta de Villena prácticamente hasta época medieval.
Bien, hoy por hoy en Cabezo Redondo tenemos documentados unos 33 departamentos. Departamento es una denominación que heredamos de Soler para referirnos a construcciones que están delimitadas por muros. No todos son casas, también hay que decirlo. No es que tengamos 33 casas excavadas, pero sí diferentes espacios que tienen diferentes funcionalidades, como veremos. Si por algo destaca Cabezo Redondo es por la extraordinaria conservación de sus restos arquitectónicos. Tenemos, para que se hagan una idea, y si han visitado yacimientos arqueológicos, tenemos muros conservados que superan los 2 metros de altura, lo cual en arqueología prehistórica es un hito. Y no solo está muy bien preservado, sino que además contienen una información arqueológica de primer nivel. De hecho, en algunos contextos nos aventuramos a hablar de que estamos ante contextos pompeyanos, en tanto en cuanto tenemos toda la materialidad de ese espacio, por norma general espacios domésticos, contenida dentro de los 4 muros que delimitan esos ambientes. El tamaño de las viviendas, el tamaño de las estancias es muy variable. Tenemos grandes departamentos o grandes casas que alcanzan los 100 metros cuadrados, a veces con compartimentaciones internas, pero también tenemos casas de tamaño más reducido. Eso no significa que sean más modestas, pero sí de tamaño más reducido, que se sitúan en torno a los 30 metros cuadrados de superficie. En todos los casos, la técnica constructiva que se emplea para su edificación es la mampostería, es decir, piedra trabada con barro, aunque no hay que entender la vista de estas construcciones como piedra vista, sino que los muros, tanto la pared exterior y sobre todo la pared interior, estarían encalados. Luego vamos a ver algunas imágenes que reflejan cuáles serían las características y las calidades de estos encalados, que dotarían al interior de estas construcciones un aspecto muy diferente al que nos encontramos cuando visitamos este tipo de yacimientos. Si se fijan en la imagen inferior derecha, van a ver una pequeña muestra de cómo son estos encalados. Insisto que sobre esto vamos a ir viendo algún ejemplo más a lo largo del asentamiento. Pero no se trata de casas vacías, sino que en su interior encontramos un mobiliario hecho en barro y encalado de la misma forma que están encaladas las paredes de los muros que conforman las viviendas. Encontramos una extraordinaria cantidad y variedad de estructuras, llamémoslas domésticas, hechas fundamentalmente, insisto, con barro, desde estructuras relacionadas con la molienda, en las cuales el molino aparece todavía encastrado en la parte superior de la estructura, incluso habiendo dejado un pequeño vano para facilitar la recogida de la harina. Encontramos bancos, aquí pueden ver una imagen de esos encalados que cubren o sí que enfoscan las paredes exteriores, tanto de las estructuras domésticas como de los muros, con recipientes cerámicos encastrados en su interior o, lo más sugerente, este tipo de soportes hechos en barro, también enlucidos, que están soportando estas grandes vasijas. Esta imagen es una imagen relativamente reciente, aunque las vasijas son las originales. Tipo de estructura que hace unos años parecía una anomalía, parecía una cosa excepcional, pero que en las últimas campañas, prácticamente de los 3 últimos años, se ha ido repitiendo sistemáticamente. Es un sistema, hoy sabemos, relacionado con el almacenamiento, por lo menos de grano, en tanto en cuanto una de estas vasijas, no de este departamento, de un departamento contiguo, apareció repleta hasta arriba de cereal, en este caso de cebada, carbonizada. Aparecen otras estructuras elaboradas también con barro, estos bancos corridos que ven aquí, todavía como en el momento de la excavación se conservaba ese enlucido blanco que cubría toda la estancia, estructuras de combustión, por norma general redondas, que nosotros coloquialmente denominamos torteras, e incluso, por qué no decirlo, estanterías hechas con barro y enlucidas. Todo ello con estos enlucidos que sabemos que tenían un mantenimiento continuo. Es decir, cuando hemos podido excavar secciones o hemos podido documentar secciones de este tipo de enfoscado, de este tipo de enlucidos, hemos observado varias capas, 2, 3, 4, incluso 5 capas de encalado, que nos indican que estas construcciones tienen un mantenimiento continuo. De hecho,
sabemos que a lo largo de este mantenimiento continuo hay una evolución en las recetas que se emplean para fabricar esos encalados. En los momentos más antiguos todo apunta a que hay una mayor presencia de yeso, lo cual es lógico en tanto en cuanto el asentamiento está construido sobre un afloramiento de yeso, pero en momentos más avanzados en estas recetas se introduce el carbonato cálcico, la cal trabajada. Y solo en uno, por lo menos solo uno documentado, que Soler apunta a noticias sobre otros más, se ha documentado evidencias de pigmentos, una decoración mural, en este caso es una banda hecha con carbón, que sabemos que se aplicó con un pincel, porque dejó una ligera rebaba solo observable con microscopía electrónica, que nos indica que es muy probable que algunas de estas viviendas estuviesen decoradas a nivel interno, lo cual tampoco es una anomalía en tanto en cuanto en otros yacimientos contemporáneos, como puede ser la Almoloya o como puede ser la Bastilla Totana, también hay evidencias de este tipo de decoraciones murales, aunque en estos casos que les menciono algo más complejas. Este tipo de construcciones estaban sustentadas mediante postes de madera, postes que se fijaban al suelo mediante lo que en arqueología conocemos como las huellas de poste, que no deja de ser un agujero en el cual se coloca el poste y se van introduciendo piedras para calzar el poste, de ahí la denominación de calzo de poste, con la extraordinaria fortuna para el caso de Cabezo Redondo, en los cuales los postes carbonizados todavía se conservan en el interior de estos agujeros. Aquí tienen un ejemplo, lo cual nos ha permitido o ha facilitado mucho las labores de identificación de las materias primas empleadas para la construcción. Estos postes ayudarían a sustentar unas techumbres creadas a través de un manteado en el cual se entremezclarían elementos vegetales y gruesas capas de barro. En algunos casos tenemos techos con un grosor superior a los 30 centímetros, lo cual generaría pues, un muy buen aislamiento. No sé si conocen Villena, pero es una zona en invierno realmente fría, lo cual en cierta medida pues, ayudaría también a mejorar las condiciones de aislamiento. Conocemos muy bien los materiales empleados para la construcción tanto de los postes como de las maderas por estos negativos dejados en el barro al hundirse la casa durante los incendios, luego hablaremos de estos incendios, esos elementos de barro que están conformando los techos, incluso las paredes, por decirlo de alguna manera, se ceramizan, se convierten en cerámica, se endurecen notablemente, dejando estos negativos que nos permiten rastrear no solo en las especies que se emplean para la construcción tanto de techos como de paredes, sino también la forma de construirlos. Como les decía, la antracología en este aspecto es fundamental o ha sido fundamental para conocer las técnicas constructivas. Sabemos que el material vegetal empleado para los postes es fundamentalmente pino, pero también sabemos que el material empleado para hacer ese manteado que conforma los techos tiende a utilizar otro tipo de elementos vegetales, sobre todo lo que se relaciona con el sotobosque, pues tenemos lentiscos, tenemos romeros, es decir, los largueros son fundamentalmente troncos de pino, mientras que el ramaje que se emplea para la parte superior, para los techos, es el sotobosque o especies arbustivas. En este sentido, cabe destacar que a lo largo del periodo de ocupación de Cabezo Redondo hay un cambio significativo en la forma de explotar los recursos forestales orientados a ser utilizados como material constructivo. Así, mientras que en el bronce antiguo, la fase que les comentaba anteriormente Mauro, hay una dualidad, hay un uso prácticamente indistinto para los largueros entre pino y carrasca o quercus, para el bronce tardío, el material empleado de forma casi exclusiva para los largueros es el pino. Esto podría estar indicándonos una preferencia concreta por una especie o bien el inicio de un proceso de deforestación, de transformación del bosque mediterráneo que había caracterizado a la zona de Villena prácticamente desde los inicios del Holoceno. Bien, como les decía antes, Cabezo Redondo es significativo no solo por el buen estado de conservación de sus estructuras, tanto de los muros como de las estructuras domésticas internas, sino por la secuencia constructiva que presenta el interior de cada uno de sus departamentos. Es decir,
Estas construcciones se construyen aterrazando la ladera, no hay otra forma de hacerlo, se construyen los muros, a veces muros de contención que permiten aterrazar, se rellena hasta conseguir un suelo más o menos horizontal, se construyen las estructuras domésticas sobre ese suelo y, evidentemente, en un espacio en el cual abunda material vegetal, no solo la construcción, sino también elementos elaborados sobre fibras vegetales o elementos elaborados sobre madera, lo unimos a las estructuras de fuego que hay en el interior de las casas, los incendios eran, bueno, no voy a decir que estaban a la orden del día, pero fueron bastante continuados. Bien, a diferencia de lo que sucede en otros yacimientos arqueológicos, en Cabezo Redondo, cuando se producen estos incendios, no se recupera el suelo original y se reconstruye la casa, sino que directamente se allana sobre el escombro generado por la destrucción y el incendio, se genera un nuevo suelo y prácticamente los muros son recrecidos sobre la vertical, es decir, recrecidos sobre los muros originales, de forma tal que, en primer lugar, la trama urbanística del yacimiento es prácticamente invariable durante los 350 400 años de duración que tiene el asentamiento, es decir, las casas en el 1700 prácticamente son las mismas que las casas en torno al 1300, 1250, que es donde podemos fechar el asentamiento, pero lo más importante es que tampoco recuperan la materialidad arqueológica que queda fosilizada por esos procesos de incendio. La gran ventaja que tiene este tipo de contextos para la arqueología es que tenemos una foto fija de lo que estaba sucediendo en cada uno de estos espacios cuando se produjo el incendio. Y cuando hablamos de una foto fija, y sin ánimo de exagerar, y aquí en la sala hay alguna persona que lo ha podido disfrutar, encontramos hasta 30 recipientes cerámicos completos sobre el suelo de las viviendas, los objetos de metal sobre los bancos o sobre los suelos de la vivienda e incluso hoces de sílex todavía con los dientes de hoz enmangados en el mango y la hoz, lo que es la parte leñosa, la parte vegetal, carbonizada sobre las estructuras. Es decir, tenemos unos contextos en los que la preservación de información es extraordinaria, lo cual nos permite conocer muy bien cuáles son las diferentes actividades que se realizaron, no solo en el interior de las viviendas, sino también en los espacios compartidos entre las viviendas. Es decir, Cabezo Redondo es, según nuestra opinión, una fuente de información de primer orden para conocer cuáles eran las actividades domésticas realizadas por las comunidades campesinas asentadas en la cubeta de Villena hacia mediados del segundo milenio, actividades domésticas que están relacionadas con el mantenimiento del propio grupo familiar, con la elaboración de pequeñas actividades artesanales, con el almacenamiento, con el cocinado, etcétera, etcétera, pero actividades que también se realizan en los espacios de circulación, también se realizan en las calles. De hecho, uno de los mejores telares de la Edad del Bronce se preserva precisamente en una de estas calles. Es un telar con 52 pesas de telar, con diferentes morfologías, de las cuales se conservaban todavía los largueros de madera. Insisto, se realiza en las calles. Es decir, que no solo hay actividades domésticas hacia el interior de las viviendas, sino que también hay actividades domésticas y actividades también artesanales hacia el exterior de las viviendas. Ahora bien, hasta este momento hemos estado hablando de actividades de tipo doméstico, actividades que se relacionan con el día a día, con lo que se ha venido a denominar como las actividades de mantenimiento del grupo. Cabezo Redondo presenta además una particularidad, que no es otra que la existencia de un espacio amplio de unos 200 metros cuadrados, excavados, sabemos que es mucho mayor, pero que no se ha podido excavar. Uno de los grandes problemas de Cabezo Redondo es que la estratigrafía es enormemente amplia, para que se haga una idea, es decir, desde el nivel en el cual se empieza la excavación hasta que encontramos el primer nivel de ocupación hay aproximadamente entre 1,5 metros y 2 metros de sedimento, que hay que retirar de manera manual, porque en la ladera no hay forma de meter máquina, y hasta encontrar los últimos niveles de ocupación podemos llegar a los 3,5 metros de altura, lo cual, para que se haga una idea del esfuerzo titánico que supone excavar en un yacimiento de este tipo. Bien, como les estaba diciendo, una de las diferencias de Cabezo Redondo con respecto a esos otros yacimientos del bronce antiguo de los cuales les hablábamos anteriormente es la existencia de ese espacio abierto en torno al cual se abren un conjunto de pequeñas estructuras que por tamaño y por morfología son diferentes a los departamentos, a las viviendas que hemos descrito anteriormente, encontrando
pequeños recintos de almacenamiento, como este que tienen aquí, de apenas 8 metros cuadrados, en cuyo interior aparece una gran cantidad de vasos cerámicos y de cestos de esparto llenos de cereal carbonizado. Todo ello se construye sobre un enorme paquete de tierras, que yo me atrevería a decir sobre un enorme paquete de basureros, de tierras y basuras aportadas para crear una enorme, me van a permitir la licencia, plaza sobre la cual se van a construir estas pequeñas construcciones, y dentro de estas pequeñas construcciones sí que quiero destacar una, que es lo que se conoce como el Departamento 21, que hoy por hoy podemos definir claramente como un taller dedicado al trabajo del metal y al trabajo del marfil. Se ha tratado de un pequeño recinto de poco más de 20 metros cuadrados, caracterizado a nivel de estructuras por un banco sobre el cual apareció un anillo de oro, todo se ha dicho, y un pequeño silo con un reborde que se utilizaría en principio para guardar algunas cosas. ¿Qué cosas? Utensilios relacionados con el trabajo metalúrgico fundamentalmente. En este espacio han aparecido todos y cada uno de los objetos implicados en la cadena operativa del trabajo del metal. Desde materia prima en bruto, desde lingotes de metal en bruto, crisoles, martillos, yunques, moldes, es decir, tenemos reflejados todos y cada uno de los objetos necesarios para transformar una materia prima que no es autóctona. En la zona de Villena no hay minas de cobre que permitieran captar de forma directa la materia prima. Y en el análisis de todos estos objetos relacionados con la cadena operativa, cuando empezamos a analizar este tipo de pequeños yunques, que pensábamos que estaban relacionados con el proceso de trabajo final de los objetos de cobre o de bronce, en el espectrograma de la microfluorescencia de rayos X saltó el chivato del oro. Es decir, cuando se pasa el espectrograma, básicamente la idea original es que salieran residuos adheridos de cobre, pero en el espectrograma lo que vimos es una gran concentración de adherencias de oro. Y en esta imagen igual se ve un poquito mal, pero bueno, aquí van a tener que hacer un pequeño acto de fe, es pequeños granos microscópicos de oro en lo que posiblemente sea uno de los martillos de orfebre más antiguos de la península ibérica. Es decir, en Cabezo Redondo no solo se trabaja el cobre, no solo se trabaja el marfil, sino que también se están elaborando objetos con oro, y sobre este tema y sobre la importancia del oro para Cabezo Redondo en este momento volveré más adelante. También se está trabajando marfil. De hecho, durante la excavación apareció un pomo, que aquí ven lo que se conserva del pomo. El problema del marfil, como ustedes bien saben, es una materia prima muy sensible. Pero tenemos un pomo que está en proceso de elaboración, en los primeros estadios de elaboración, y una sección de una rodaja de marfil de elefante que posiblemente estaba en reserva o preparada para ser trabajada. Es decir, que a Cabezo Redondo está llegando materia prima en bruto, está llegando marfil en bruto y está elaborándose en el propio asentamiento. Ahora bien, no solo son artesanos, sino que también son campesinos. Dentro del ámbito de la agricultura, en este sentido, pocas novedades con respecto a las poblaciones de la del Bronce. Sabemos que son campesinos fundamentalmente orientados al cultivo de cereal, de cebada y de trigo. Sabemos que están cultivando en distintos tipos de suelos porque las malas hierbas que aparecen asociadas a estos granos de cereal carbonizados, que aparecen de forma masiva e importante en el yacimiento, nos están hablando de suelos de tipo arenoso, que son los que podemos encontrar en las inmediaciones del yacimiento, pero también de suelos muy bien irrigados, no porque haya irrigación, sino porque están utilizándose seguramente los entornos de las antiguas lagunas que jalonaban Villena hasta prácticamente el siglo XVII después de Cristo. Además del trigo y de la cebada, que sería el sustento fundamental de estas comunidades, sabemos que están recolectando frutos silvestres como el madroño, como la vid silvestre o como la bellota, que también aparece de forma importante, y en cierta medida también está complementada con algunas leguminosas, básicamente habas, aunque han aparecido otras especies de legumbres. Pero
Si a nivel campesino hay que destacar algo de Cabezo Redondo, es la ganadería. Mauro antes les hablaba de que Soler en sus excavaciones recuperó unos 50.000 restos de fauna. Nosotros, desde las excavaciones que empezó a dirigir Mauro en el 87 hasta la actualidad, tenemos registrados cerca de 300.000 restos faunísticos, lo cual es una auténtica barbaridad. Es un conjunto faunístico en el cual predomina sobre todo la oveja y la cabra. De hecho, 2/3 partes de los restos faunísticos corresponden a ovicápidos, complementados con otros grandes herbívoros, como pueden ser los bóvidos, como pueden ser los cerdos y en menor medida también los caballos. Sabemos que se trata de una ganadería orientada a maximizar el rendimiento de estos animales, y no solo se crían por su carne, sino que también se están criando para obtener productos derivados, como pueden ser los productos lácteos. De hecho, el número de queseras que aparecen en el yacimiento arqueológico en este momento es bastante significativo. Sabemos que los bóvidos están siendo explotados muy probablemente también para aprovechar su fuerza motriz. De hecho, los cuartos traseros de los bóvidos suelen presentar unos desgastes compatibles con el arrastre de arados, y lo que destaca cuando analizamos tafonómicamente este registro es que hay determinadas partes anatómicas de los animales que están sobrerepresentadas, fundamentalmente aquellas partes anatómicas que menor aporte cárnico presentan, como pueden ser mandíbulas, cráneos, costillas, pezuñas, etc. Mientras que los huesos largos, los huesos que digamos están asociados a las partes cárnicas, están infrarrepresentados, lo cual ya nos está dando una idea de que la cría de este tipo de animales, sobre todo ovejas y de cabras, no solo estaría destinada al consumo interno, sino también posiblemente para algo más. Y dentro de la ganadería estamos obligados a destacar la importancia del caballo. Un 3% de caballo en un yacimiento de la de bronce es un porcentaje enormemente significativo, que además hay que tratar de entender en torno al uso de los propios caballos. En algunos dientes de estos caballos han empezado a documentarse, en un estudio reciente que ha iniciado Pilar Iborra, una serie de malformaciones, una serie de desgastes de carácter semicircular y, al menos en un caso, tiene una adherencia metálica, lo cual nos está indicando muy probablemente que estamos ante una de las evidencias más antiguas del empleo de bocado metálico para la monta del caballo. Es algo que en el Mediterráneo oriental no nos ha de extrañar, pero que en la península ibérica el empleo de instrumental relacionado directamente con la monta y la doma del caballo está, por lo menos en estos momentos, muy poco conocido, y posiblemente Cabezo Redondo esté destinado a arrojar mucha luz sobre cuál fue el uso del caballo durante la Edad del Bronce. Bien, pasando ya a hablar del mundo funerario, que posiblemente sea uno de los elementos que tradicionalmente se ha empleado para vincular a Cabezo Redondo con la cultura del Argar, tenemos que decir que hay enterramientos en todo el cerro, tanto en las pequeñas grietas que se abrían en la cresta del cerro, en la parte superior del cerro, como en el interior de las viviendas. Tanto en estas pequeñas cuevas o grietas como en el interior de las viviendas encontramos diferentes rituales funerarios, diferentes estructuras funerarias. Encontramos enterramientos simples en fosas, enterramientos en cistas, es decir, en esos ataúdes pétreos, enterramientos en pizos, en vasijas cerámicas, en las cuales encontramos todo tipo de individuos. Encontramos individuos infantiles, individuos adultos. Es cierto que el enterramiento en el interior de las casas es una práctica funeraria tradicionalmente asociada a el Argar, pero las prácticas funerarias que observamos en Cabezo Redondo distan mucho de lo que ha venido a definirse como la norma argárica. Aquí no tenemos una lateralidad a la hora de enterrar a los muertos, y hacia la derecha, hacia la izquierda, en función del sexo. En nuestro caso es totalmente indistinto. No todas las casas tienen enterramiento, de hecho apenas el 50% de las casas tienen enterramiento, y sobre todo la diferencia con respecto al mundo argárico está en los ajuares funerarios, ya que los ajuares funerarios en el caso de Cabezo Redondo son muy, por decirlo de alguna manera, modestos. En algunas ocasiones alguna pequeña cuenta de oro, alguna pequeña trompetilla, esos tutuli que veíamos antes en el tesorillo de Cabezo Redondo, también de oro, algún pequeño objeto de plata, a veces enterramientos sin nada, es decir, que no hay
una norma por lo que respecta a los ajuares funerarios, lo cual nos distancia mucho de esas prácticas funerarias prácticamente estandarizadas que nos arrojan los yacimientos argáricos. Otro elemento significativo del mundo funerario argárico, cuando analizamos la secuencia cronológica de aproximadamente una tercera parte de los individuos enterrados en Cabezo Redondo, es que estos enterramientos se sitúan cronológicamente entre el 1700 y el 1600, 1500 antes de Cristo, y en muchas ocasiones podemos aventurarnos a decir que se trata de enterramientos de carácter fundacional, porque por norma general se ubican bajo el suelo de las primeras viviendas, o lo que es lo mismo, bajo el suelo, bajo los primeros suelos de las viviendas. Cuando se producen esas reconstrucciones que comentaba anteriormente, en esas segundas o terceras fases no hay enterramientos. Los enterramientos siempre están vinculados a los primeros momentos de ocupación de cada uno de los departamentos. A nivel demográfico, como no puede ser de otra forma en una sociedad de la Edad del Bronce, prácticamente el 50% de los individuos documentados son niños. Sabemos, gracias a la genética, que hay niños y niñas, o sea, no hay diferenciación por sexo en el acceso a este ritual funerario. Encontramos individuos masculinos, adultos, individuos femeninos, adultos, es decir, no hay ningún patrón que nos permita diferenciar por sexo o edad en cuanto al acceso a este mundo funerario, y hoy por hoy podemos decir que tenemos 63 individuos a lo largo de toda la secuencia de ocupación del asentamiento, lo cual es una ínfima parte de la realidad demográfica de este asentamiento. Y en cuanto a las patologías, en cuanto a las condiciones de vida, las propias de una sociedad campesina, osteoporosis, artrosis, vinculada con actividades de carácter campesinos, con el trabajo del campo, con el trabajo de la ganadería, con el movimiento con los ganados, una salud bucodental, podríamos decir que lamentable. Los individuos que pasaban de 40 años prácticamente no tenían dientes, sus dientes tienen unos índices de desgaste extraordinarios, dientes que no solo se utilizaban para comer, sino que, como evidencian algunos individuos, en este caso femeninos, también utilizaron sus dientes para otro tipo de actividades, como posiblemente sea el trabajo del hilo. Sobre el trabajo del hilo volveremos un poco más adelante. Sobre estos individuos hemos podido realizar algunas aproximaciones a su paleodieta a través de los isótopos de carbono y nitrógeno, que arrojan la existencia de 3 tipos de dieta: una dieta mayoritaria, que se correspondería con individuos que consumen fundamentalmente cereal y, en mayor o menor medida, algo de proteína de origen cárnico; unos muy pocos individuos que parece que solo se alimentaron de cereales, es decir, que en su composición química, en la composición química de sus huesos, apenas hay trazas de isótopos que se puedan relacionar con el consumo cárnico, pero también hay 3 individuos cuya dieta parece relacionarse más con el consumo de productos de origen marino, lo cual nos estarían diciendo que o bien está llegando pescado a Cabezo Redondo, nos estamos situando a mediados del segundo milenio a.C., lo cual es un poco complicado, o bien se trata de individuos que durante buena parte de su vida vivieron cerca de la costa, pero que murieron o acabaron por morir cerca de Cabezo Redondo, lo cual también nos permite hablar de movilidad de las poblaciones durante la Edad del Bronce, algo que la genética también nos está validando en los últimos años. Bien, Cabezo Redondo ha participado de los 2 últimos grandes trabajos de genética de la Edad del Bronce, publicados en torno a diferentes proyectos de investigación, y en Cabezo Redondo lo que nos estamos encontrando o lo que estamos observando es la existencia de unas características genéticas que son muy similares a las de poblaciones argáricas contemporáneas. ¿Cuál es el grado de parentesco entre las poblaciones de Cabezo Redondo? Digamos, insisto en que los enterramientos de Cabezo Redondo son contemporáneos a los últimos momentos de desarrollo del Argar. Recuerden que el Argar es una estructura social que entra en crisis en torno a esa fecha del 1550. Pues bien, en los momentos álgidos de la cultura del Argar es cuando en Cabezo Redondo se está enterrando. Pues bien, esos individuos, esos pocos individuos, permítanme el matiz, que se están enterrando en Cabezo Redondo, mantienen algún tipo de vínculo genético con las élites sociales de la cultura del Argar. Es más, en los marcadores genéticos de al menos 3 de los individuos masculinos que hemos podido secuenciar o que se han podido
secuenciar, hay características genómicas que entroncan con lo que ha venido del Meso como la cultura yamnaya. Seguro que han oído hablar de las poblaciones de la estepa euroasiática, que en tercer milenio empiezan a moverse por todo el continente europeo y que hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo llegan también a la península ibérica. Pues bien, curiosamente, los tres únicos individuos masculinos que se ha podido secuenciar su ADN presentan marcadores genéticos de origen estepario. Algo que, bueno, si han leído los últimos trabajos del equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues tampoco debe extrañarnos en tanto en cuanto pues, en yacimientos como la Almoloya o la Bastia Totana, pues, esos marcadores también están presentes. Muy rápidamente, se lo prometo, sobre la materialidad arqueológica, la cerámica en la edad del bronce no argárico es una cerámica muy monótona, muy aburrida, en la cual solo destacan estas imitaciones, me atrevería a decir, de las copas argáricas, que no tienen absolutamente nada que ver, estos vasos geminados. Hay algo de cerámica decorada, cosa que en la cultura del Argar no es muy habitual, destacándose estos vasos con teoría de mamelones, que prácticamente es un fósil director del bronce tardío y de la zona de Villena. Aparecen también vasos cerámicos con decoraciones que remiten a la meseta, que a veces es el gran olvidado de las relaciones sociales que se desarrollan durante este momento, aunque sabemos que lo que se está haciendo es imitar los estilos decorativos, porque la materia prima que se está empleando para la fabricación de estos recipientes cerámicos decorados es local, son arcillas locales. Sobre industria lítica, nada nuevo con respecto a lo que les comentaba anteriormente Mauro, molinos, elementos de hoz, afiladeras para el reafilado de los instrumentos tanto de metal como de hueso, moldes para la fabricación de diferentes objetos de metal, percutores cuyas trazas parecen relacionarse con el trabajo de la piel, una extraordinaria diversidad y cantidad de elementos elaborados sobre asta, hueso y marfil, punzones, agujas, enmangues para punzones metálicos, puntas de flecha de hueso, sierras, es decir, cualquier objeto que se les pueda ocurrir a ustedes. Esta comunidad tenía la capacidad de hacerlos en hueso. Ahora bien, en hueso también se elaboraron un pequeño conjunto de puntas de flecha con 3 lóbulos y una base hueca, que muy probablemente no fueron elaborados en Cabezo Redondo, sino que hunden sus raíces posiblemente en el norte de Italia, lo cual ya empieza a enseñarnos la existencia de un conjunto de relaciones sociales novedosas que entroncan o que relacionan Cabezo Redondo con el Mediterráneo occidental. Las puntas de hueso fueron el primer indicador que tuvimos para establecer esta conexión con el mundo de la cultura de las Terramara, que es una cultura de la Edad del Bronce en el norte de Italia. Sobre elementos metálicos tenemos una enorme cantidad también, estamos hablando de más de 250 piezas de metal, que es un elemento significativamente alto para Cabezo Redondo. Tenemos hachas planas, tenemos puntas de flecha, tenemos punzones, tenemos cuchillos curvos, tenemos elementos de adorno, una enorme y variada cantidad de objetos de metal, dentro de los cuales debemos destacar fundamentalmente 4 puntas de lanza elaboradas sobre bronce. Aquí tenemos la composición metalográfica, la tenemos clara, es un bronce con un 10% de estaño aproximadamente, que son únicas en el contexto arqueológico de la Edad del Bronce de la península ibérica. Morfológicamente no hay paralelos, más allá de un molde de fundición que apareció en Peñalosa, en la zona de Jaén. Una de estas puntas de lanza todavía conservaba el enmangue de fresno en su interior, madera que pudo ser datada, arrojándonos una fecha enormemente antigua. Está situando la cronología de las puntas de lanza en torno al 1600 a.C., lo cual es una cronología extraordinariamente antigua para este tipo de piezas y que las convierte en un unicum en cuanto al armamento de la Edad del Bronce. Sobre la actividad metalúrgica que se lleva en Cabezo Redondo, ya hemos hablado anteriormente, en Cabezo Redondo se da un paradigma, es una sociedad claramente la del bronce, pero solo un porcentaje limitado de sus piezas está elaborado sobre bronce. La materia prima fundamental sigue siendo los cobres arsenicados, los cobres con un porcentaje de arsénico relativamente bajo, que parece que son aleaciones naturales, pero también es cierto que conforme va avanzando la secuencia, la presencia de objetos elaborados
con la aleación de cobre y estaño, con bronce, empieza a ser cada vez más significativa, y también nos está hablando de cómo los circuitos comerciales se están reestructurando tras la caída del Argar. Ya les he comentado antes la existencia de telares en Cabezo Redondo, telares de los cuales por norma general solo tenemos las evidencias finales, que son las pesas de telar, que en el caso del bronce tardío son esas piezas cerámicas, cilíndricas, con una única perforación, que difieren mucho a las pesas de telar del bronce antiguo que veíamos antes, que se combinan con un extraordinario conjunto de fusayolas elaboradas sobre rosetas de cornamenta de ciervo, sobre la base de las cornamentas de ciervo, pero sobre todo están elaboradas sobre arcilla, sobre cerámica, que nos hablan de la importancia que tuvo la tejeduría, la importancia que tuvo la actividad textil para estas comunidades de la edad del bronce. Evidencia de tejeduría, de la cual tenemos evidencias directas, tenemos sacos de esparto trenzados, tenemos suelas de calzado de esparto trenzadas, tenemos cuerdas de esparto trenzadas, que nos hablan de una materialidad arqueológica que por norma general desaparece en los contextos, pero también tenemos lino. Lino adherido a metal, aquí tiene una secuencia de imágenes, desde la imagen hecha con macro a imagen de microscopía electrónica, que nos permiten identificar tafonómicamente la presencia de lino adherido a las hojas de metal, que posiblemente formaba parte de la propia empuñadura. Sobre elementos de adorno, cuentas de collar, colgantes, elaborados sobre hueso, elaborados sobre roca, elaborados sobre todo sobre conchas marinas. Recuerden que el mar está a apenas 50 kilómetros en línea recta, que aparece en todos los contextos y a lo largo de toda la secuencia sin un patrón lógico. Es decir, aparecen todo tipo de elementos, desde los primeros momentos hasta los momentos finales, y siempre de una manera muy importante, lo cual denota que el ornato personal para estas comunidades fue muy importante. Y dentro de estos elementos de ornato personal, de adorno personal, el marfil juega un papel significativo. En el bronce tardío, ya hemos hablado anteriormente de algunas piezas de marfil que no son precisamente adornos, como este pomo, lo que destacan fundamentalmente son estos peines, o estas peinetas, o estas liendreras elaboradas sobre marfil, que también se conocen en contextos argáricos, pero que nos está hablando de un cambio en la gestión del marfil con respecto al bronce antiguo. Así, mientras que para el bronce antiguo hablábamos de pequeños botones de perforación en V, que son los típicos botones del campaniforme, del bronce antiguo, que posiblemente se estén elaborando en Cabezo Redondo a partir de preformas, a partir de pequeñas barras que solo habría que cortar y hacer las perforaciones. En el bronce tardío lo que tenemos es la constatación de la elaboración de los objetos de adorno a partir de grandes bloques de materia prima. Es muy probable que estas peinetas, visto lo visto, también fueran elaboradas en Cabezo Redondo. Es decir, que en el bronce antiguo son receptores y en el bronce tardío se convierten en transformadores y productores. Otro elemento muy significativo en Cabezo Redondo son las cuentas de pasta vitria, la presencia de material vitrio en forma de estas cuentas globulares con diferentes colores, con diferentes morfologías, con una composición química en la cual el magnesio está muy presente, que entronca directamente con los circuitos comerciales del Mediterráneo oriental. Ese tipo de cuentas están circulando durante mediados del segundo millenio antes de Cristo desde el Mediterráneo oriental, aunque muy probablemente estén siendo transformadas y reelaboradas en algunos centros productores del norte de Italia, básicamente los mismos centros productores en los cuales situamos el origen de esas puntas de flecha de hueso de 3 aletas y pedúnculo hueco, y el mundo de las terramara, que parece convertirse en este momento en una cabeza de puente entre el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental. La cronología de los contextos en los cuales aparecen estas cuentas de pasta vitria es muy singular, siempre por debajo del 1550, es decir, siempre después de la caída de la cultura del Argar, y si por algo destaca Cabezo Redondo es por la masiva presencia de oro en contextos domésticos. A diferencia de lo que ocurría en la cultura del Argar, donde los metales preciosos tienden a concentrarse en contextos funerarios, en Cabezo Redondo ocurre lo contrario. El oro es un elemento de exhibición personal en el día a día que se conserva y se guarda en los contextos domésticos, apareciendo pulseras, apliques, anillos, objetos que sabemos que están trabajándose mediante la técnica de laminado, mediante la técnica de golpeo. Recuerden ese martillo de orfebre del cual les hablaba hace unos minutos. Y sabemos
que en cierta medida también están intentando imitar algunas producciones que sabemos que llegan de fuera, sobre todo los tutuli, que son estas piezas que tienen aquí, que son estas pequeñas trompetillas que se están expandiendo, de las cuales tenemos evidencia desde el nordeste de Cataluña prácticamente hasta Portugal, que presentan una tecnología enormemente compleja y que en Cabezo Redondo se intenta imitar mediante martillos. Son imitaciones un tanto burdas, pero en cualquier caso lo que nos está hablando es de la presencia del trabajo del oro en el propio yacimiento. Es decir, posiblemente esté llegando materia prima o se está refundiendo objetos de oro, se están transformando objetos de oro en esos talleres que les comentaba anteriormente. También es curioso que la cronología de los objetos de oro siempre es posterior al 1550. Ahora bien, y como conclusión, ¿cómo podemos explicar esta concentración de riquezas, esta concentración poblacional en un único asentamiento en estos momentos de la Edad del Bronce? Lo que está claro es que la gestión de los excedentes agropecuarios, y fíjense que hablo de excedentes, es decir, la producción pecuaria, la producción ganadera, está muy, o debió estar muy por encima de las necesidades alimentarias de esta comunidad, es decir, están produciendo carne por encima de sus necesidades, que muy probablemente podamos relacionar con algún primitivo sistema de intercambio de productos alimentarios. Recuerden lo que les comentaba Mauro al inicio, la presencia de sal natural que se puede recuperar fácilmente. De hecho, en Villena en la actualidad todavía hay salinas en funcionamiento. Posible comercio o posible gestión de los recursos o de los excedentes agropecuarios que debió generar un conjunto de riquezas que se han de explicar en el territorio. Cabezo Redondo, en este momento, pasa a ser una capital territorial donde, si anteriormente en la cubeta de Villena teníamos en torno a 24 o 25 pequeños asentamientos, durante el Bronce tardío, Cabezo Redondo es el único asentamiento ocupado en toda la cubeta de Villena. Pero este fenómeno también sucede en el resto de cubetas del Vinalopó, donde aparecen pequeños asentamientos siempre en puntos estratégicos relacionados con el corredor del Vinalopó, este corredor que conecta la meseta con la costa mediterránea, y es muy probable que Cabezo Redondo se convierta en lo que se ha conocido como un centro de redistribución, un centro al cual están llegando materias primas y productos elaborados, un centro en el cual algunas de estas materias primas están siendo reelaboradas y posteriormente redistribuidas. Es decir, que el potencial económico de Cabezo Redondo no solo se explicaría por las posibilidades agropecuarias de su entorno, sino también por las actividades artesanales que están desarrollándose en su interior. Ahora bien, todo este escenario de crecimiento económico llega a su fin en torno al siglo XIII a.C., momento en el cual observamos cómo Cabezo Redondo se abandona. Y se abandona de manera gradual y se abandona sin que haya evidencias claras de conflictos. No hay niveles de incendio, no hay niveles de destrucción masiva, sino que las casas directamente se abandonan. Se abandonan muy probablemente por una crisis global, que es la conocida como la crisis del siglo XIII a.C., que afecta a todo el Mediterráneo, y posiblemente el abandono de Cabezo Redondo sea el último eco de esa crisis económica que se ha gestado en todo el Mediterráneo central y oriental, que ha supuesto la transformación e incluso caída de los sistemas comerciales que habían unido a partir de este momento prácticamente todo el Mediterráneo y que habían explicado en cierta medida el auge y crecimiento de Cabezo Redondo. En el momento en el cual estos sistemas comerciales entran en crisis, se produce una crisis social en Cabezo Redondo que debió suponer el abandono de esta gran concentración poblacional, pero no un vacío poblacional. Hay algunas evidencias de pequeñas ocupaciones en cuevas en el entorno de Villena, en lo que se conoce como el Bronce final, es decir, a partir del 1200 a.C., lo que sabemos, lo que todo apunta a que se ha producido una desestructuración del sistema político y económico y con ello una desagregación social que termina con Cabezo Redondo y que nosotros en cierta medida en algunas ocasiones también hemos querido relacionar con el ocultamiento del tesoro de Villena. Bien, con esto, muchísimas gracias por su atención. No quería irme sin agradecer nuevamente al Museo Arqueológico Nacional la invitación a participar en este ciclo de conferencias y, sobre todo, dar las gracias a todos y cada uno de los investigadores que participan en este proyecto, que son muchísimos, que esto es un proyecto coral en el cual ahora mismo la cabeza visible somos Mauro y yo, pero hay muchísima gente que trabaja día a día en un proyecto modesto,
pero que creemos que aporta información significativa a la reconstrucción histórica de nuestro pasado y, sobre todo, agradecer a los, no te intentaba contarlo, cerca de 300 estudiantes, que bueno, aquí tenemos una pequeña representación que han pasado por nuestras excavaciones, que se han formado como prehistoriadores y como arqueólogos bajo nuestro paraguas y que alguno ha hecho muy buen camino. Muchísimas gracias. Bueno, pues brevemente es su ocasión, si quieren preguntar algo. Poco porque nos tenemos que ir. Hay margen. Un momento, por favor, que le van a dar el micrófono. Buenas tardes y muchísimas gracias. La exposición me ha parecido apabullante, perfecta en todos los sentidos, completa, ordenada, todo. Me he enterado de todo. Y además desconocía totalmente este yacimiento de Cabeza Redondo, que ciertamente impresiona, ¿no? Impresiona. Y también la acción de ese aficionado que dejaría muy pronto de serlo, ¿no?, para pasar a ser un especialista de primera categoría, que era Soler. Una de las cuestiones que me interesaría conocer, si es que se sabe algo, es el origen de esas materias primas que no había en la zona, como el cobre o no sé si ya existía el marfil. Rápidamente, viene del Mediterráneo. Parte del marfil puede venir del norte de Marruecos, del norte de África, pero también del Próximo Oriente, según demuestran los recientes estudios. Y el cobre y el estaño tiene que venir necesariamente del sudeste. Y la plata igual, porque en las tierras de Alicante y gran parte del territorio valenciano no hay minas. ¿Y la llegada, ya con este término, es por vía marítima o a través de...? Básicamente muchas cosas por la costa y también por vía marítima. Es decir, está claro que los contactos mediterráneos vienen por la costa. La navegación está bien estudiada, las corrientes, la navegación entre Italia y las Islas Baleares y Alicante es relativamente fácil, pero también es básicamente por tierra. Están siempre en valles naturales, caminos que ya se emplean desde la antigüedad, los mismos caminos. Muchas gracias. Nos tenemos que ir porque tenemos que coger el tren, y si no, no llegamos.